No fue una princesa, tuvo un rango mucho mayor. Fue una sultana y estuvo en el tiempo más importante del Imperio Otomano, durante el sultanato de mujeres. Impresionante. Y fue la única hija de uno de los sultanes más importantes de su época también. Y ayudó a su hermano a consolidar el poder que él tenía. O sea, fue la mente maestra detrás de casi todo para él. Hoy, en Voces del Imperio, como ya vieron en el título del video, estaremos hablando sobre Mirma Sultana, o más conocida como la Sultana del Sol y la Luna. Una aclaración antes de continuar con este video, vamos a estar usando imágenes de la serie de El Sultán, ya que no hay muchas fotos de las sultanes y de las personas que vamos a hablar, así que es mucho más fácil usar esas imágenes que buscar históricamente fotos de ellos, porque no se podía retratar a los sultanes, a las sultanas de aquella época, entonces vamos a usar imágenes de la serie del sultán, entonces solo son de referencia, no son ellos totalmente. Así que, después de esa aclaración, continuemos y comencemos. Mirma Sultán nació en 1522. Fue hija de Soleimán el Magnífico y Hurrem Sultán. A diferencia de muchos reyes en Europa que despreciaban a sus hijas por ser mujeres, Soleimán amaba a Mirma, la adoraba, era su plena adoración. No solo porque era idéntica a Hurrem en su inteligencia y observación, sino que también era la única que no tenía un poder para poder quitarle el trono, ni tenía esa ambición de heredar un trono. Entonces, técnicamente, para Solimán era el broche de oro, y él amaba y adoraba a Mirma. Por eso le puso un nombre tan precioso como, o sea, por eso su nombre significa algo tan divino que significa sol y la luna, como ya habíamos dicho. Algo espectacular. Mirman nació en el Imperio Otomano, en Estambul. Bueno, lo que hoy se conoce como Estambul actualmente, antes se llamaba, lo conocíamos como Constantinopla, en el castillo de Topkapi, si no, así creo que se pronuncia, no sé muy bien si se pronuncia así, perdón, para ver que son 90, pero ahí nació. Nació en una corte llena de sultanes, del sultán, de varios sultanes. Y su madre, no podemos dejar de lado a la madre de Mirma, ya que aunque Mirma no era su hija favorita como lo era con Suleiman, le tenía un gran aprecio y un gran cariño, ya que ella la educó para poder guiar y poder estar cómodamente dentro del imperio, ya que dentro de la corte del sultán siempre hubo traiciones, muertes, si no te cuidaban la espalda te apuñalaban por detrás. Y entonces Hurrem sabía eso, ya que ella había sido esclava y de esclava pasó a ser la esposa legítima del sultán. Entonces eso hacía que ella supiera todo eso. Entonces para prevenir esto con su hija, le enseñó bastante bien. Desde muy chiquita a Mirma le enseñaron sobre persa, religión, arte, política, diplomacia y obviamente sobre la religión, ya que ellos estaban en la religión musulmana. También muchos historiadores concuerdan que cuando Mirma era muy chiquita era bastante inteligente, refinada y sobre todo observadora, como ya habíamos dicho, ya que Hurrem decidió ser observadora para ver con quién se podía ser aliado, de quién debía cuidarse y a quién podía atacar para poder mantener su posición. Obviamente, dentro de esa corte necesitas una gran protección para poder sobrevivir. Y eso lo podemos saber con los 4 hermanos de Mirma. Vamos a empezar con sus hermanos biológicos, porque obviamente dentro del sultanato había muchos hijos, que técnicamente no eran ilegítimos, como en otras cortes cuando un rey tenía hijos fuera del matrimonio. Porque técnicamente no podían tener hijos, o sea, el sultán no tenía una esposa, entonces podía poder acostarse con quien quisiera. Entonces técnicamente cada hijo que tuviera una concubina, que eran las que estaban con el rey, pues técnicamente eran hijos legítimos. Aunque no tan bonito hasta cierto punto era que tú fueras el hijo favorito, uno de los hijos del sultán. Pero eso hablaremos un poquito más adelante. Tú, como dijimos, tuvo
4 hermanas y 3 biológicamente. El mayor, que era Mehmet, que era mayor que ella, eran ya un pocos años, poquitísimos años, que era uno de los más apegados a mi hermana. Después estuvo Selim. Bueno, me confundí, son 5 hermanos. Tuvo Mehmet, que ya dijimos que era el mayor. Selim, que era el segundo después de ella. O sea, era Mehmet, Mirma, Selim, Bayeseto y Chimhanger. Bueno, creo que así se pronuncia. No me crinchen por no pronunciarlo bien, son nombres un poco complicados. Con todos ellos, con el que mejor tuvo relación fue con Chimhanger, ya que era el más chiquito y también era uno de los favoritos del rey, de Sulimán, del rey, perdón, de Sulimán, porque también cuando él nació con con una jorobita en la espalda, algo que lo impedía un poco y con muchos problemas de salud. Entonces era uno de los favoritos también que consentía Sulimán. Pero con Mehmet la relación era bastante buena, como ya dijimos, tenían una edad muy parecida, entonces estuvieron muchos años antes que nacieran sus hermanos, pasando el tiempo juntos. Eran muy unidos y técnicamente él era el favorito de Khurram para asumir el trono de Suleimán cuando él falleciera. Pero antes de Mehmet estaba el medio hermano de Mirma, que era Mustafa, que era hijo de Maidebran Hatun. Eso sí, vamos a aclarar una cosa. Maidebran no era sultana, como nos ha hecho creer la serie del sultán. Ella no era sultana, era Hatun. Nunca llegó a llegar a ser sultana, o sea, Julián está sobre encima de ella. Eso lo agregan a la serie solo para hacer más drama, porque si no, no hubiéramos una serie histórica si no hay drama. Pero bueno, después de esa aclaración, entonces, antes de él estaba Mehmet, que era el príncipe heredero, o sea, el que tenía que heredar el trono de Suleimán. Entonces, entre esos dos era un pleito, porque obviamente Maidebran quería que su hijo ascendiera al trono, mientras que Hurrem quería que su hijo ascendiera al trono, porque el hermano que ascendía al trono tenía que asesinar a sus otros hermanos, o sea, para quitarlos del camino y no pudieran reclamar legítimamente el trono en una guerra o nada de eso, o sea, matar, los tenían que matar y matar a sus hijos y a todos los descendientes que tuvieran. Perdón por el sonido de afuera, si les escuchen, salieron mis sobrinos a jugar afuera. Pero sí, entonces con él, pero Mehmet no llegaría al trono, ya que fallecería bastante joven, fallecería en 1543. Muchos dicen, y según la serie del sultán, fallecería por órdenes de Maidebran, ya que eso no está totalmente verificado, solo es drama, pero él fallecería bastante joven. Entonces, algo que obviamente devastó a Mirma y a Hurrem bastante, porque era su poder, o sea, era políticamente su muerte era un gran desastre, porque eso hacía que Mustafa pudiera ascender más rápido al trono, lo que ponía la vida de Hurrem, de sus hijos y la de Mirma en peligro. Pero eso no les atormentaría por mucho tiempo, ya que mucho tiempo después Mustafa también fallecería alrededor de 1553 por órdenes de Soleimán, por ideas que le metieron supuestamente Hurrem, Rustem Pasha, y dicen que estuvo Mirma impelicada, no se sabe hasta qué punto Mirma se involucró en las acusaciones que tuvo Mustafa para que su padre lo mandara a ejecutar. Eso dejaba a dos posibles candidatos para el sultán, Selim II o Bayezid. Mirna era muy unida a Selim. Ella apoyó políticamente a Selim para poder gobernar. No apoyó mucho a Bayezid porque no creían que él era capaz para eso. Pero antes de que ellos se decidiera quién ascendía al trono, mi hermana se casó con Rustem Pasha. Fue un matrimonio por arreglo, obviamente muchos matrimonios en aquella época tampoco no eran por amor y
En el sultanato tampoco había la excepción, aunque el de su madre era la excepción, no era muy común. Se casó con Rumfen Pasha, como dijimos, uno por matrimonio y todo, por política. Pasha tenía un gran poder y el Rustem tenía el poder de que Mirma tenía acceso directo al rey, ya que cuando Suleimán se iba a guerras o a campañas políticas, Mirma lo acompañaba y le daba consejos, lo ayudaba, lo apoyaba. O sea, estaba muy metida en la política, ya porque en esos años estaba en los sultanatos de las mujeres, donde las mujeres tenían un gran más poder de lo que regularmente tenían. Porque también las mujeres solo eran de ahí y no les podías pintar, no las podías ver ni nada de eso, ya que tenían que ser puras. Entonces empezó el sultanato de mujeres donde empezaron a hacer un montón de cosas. Y mi hermano se quedó fuera de eso. Construyó mezquitas, escuelas, hospitales, templos y todo eso. Y hay una historia de amor muy bonita en uno de esos, ya que se dice que ella colaboró con Mirman Sinans para crear dos mezquitas. Una mezquita y un templo es lo mismo. Bueno, es lo mismo. Para crear dos mezquitas. Pero se dice que Nimar se enamoró de Mirma. Pero que no podía tener esa relación de que ella era una sultana y él solo era un arquitecto. Entonces se dice que las dos mezquitas que hizo junto a la supervisión de Mirma es su declaración de amor, ya que las dos hacen reflejar cuando el sol está en su punto y cuando la luna está en su punto más bello, igual que el sol. Entonces se dice que esa fue su declaración de amor más bella, porque cabal hacía referencia a su nombre, el significado de su nombre de Sol y la Luna, qué romántico para ser la neta. Si es cierto, estas declaraciones de amor valen la pena que te construyan una mezquita para ti, aunque tú los habías supervisado, pero que piden de ti en esa forma, qué bonito. Pero bueno, entonces Rustem contaba que mi hermana tenía un acceso directo a Suleiman, de que lo podía aconsejar, le daba todo. Cuando Hurrem falleció, fue un golpe devastador para Mirma, ya que eran bastante unidas, ya que Hurrem le enseñaba mucho a Mirma de cómo poder, como dijimos, manejar en todo ese drama. Entonces fue un golpe muy, muy fuerte para Mirma y también para el sultán Solimán, ya que él amaba profundamente a su esposa. O sea, se casó con Hurrem y ya no volvió a tener relaciones con nadie más. O sea, ya no se volvió a ir a la cama de nadie. Entonces lo que hacía Mirma era ayudarlo. Ella tuvo que tomar un poco el poder de las responsabilidades que tenía Hurrem, que las pasaron a Mirma. O sea, mucho de lo que ahora hacía, pues ya lo tenía Mirma. O sea, ella empezó a escalar en poder, en poder, en poder, en poder, en poder, en poder, hasta llegar a casi ser una, como casi que tener el poder de Hurrem, aunque no fuera sultana madre. Después de la muerte de Suleiman, empezaría la guerra de sucesión, porque obviamente hablamos de reyes, reinas y sultanes, no puede no haber una guerra de sucesión, porque obviamente. Y en los dos lados de la guerra estaba Bayaceto y nuestro queridísimo Selim. La pelea de tres dioses. Pero Bayaceto empezó a no tener las mejores ideas que digamos, que tuvo que huir a Persia con toda su familia y todos sus hijos para poder sobrevivir, ya que el rey central había determinado que Selim sería el heredero por recomendación de Mirma, ya que ella le daba su 100% de apoyo a, a Bayezeto, digo, a Selim. Pero como dijimos, si uno de los hijos se sienta al trono, tiene que asesinar al otro y desaparecerlo. Entonces, esto no fue la excepción. Selim mandó a darle la vida a Bayezeto y a todos sus hijos.
para que no hubiera problema de que él ascendiera al trono. Selim II ascendió al trono, y obviamente Mirma seguía a la par de él, aconsejándolo, y poder llevarle poco a poco a como ella quería. Pero obviamente los años pasan factura. Y con el tiempo, Mirma empezó a alejarse poco a poco, más y más y más de la política para poder tener una vida tranquila con sus hijos. Digamos, porque tuvo dos hijos con Rustem Pasha. Mehmed Pasha, que supongo que obviamente le puso Mehmed por honrar a su querido hermano que falleció bastante joven, que tuvo un poder, tuvo una influencia muy grande en la política cuando ya fue mayor, y tuvo una hija que se llamaba Ishep Sultana, porque ella era una sultana, entonces era hija sultana, sultana, todo el mundo era que era sultana. Que a diferencia de todo, a diferencia de los hijos de sus hermanos, los de ella no tenían que ser asesinados, porque como era una sultana y como ella no podía ganar el poder, no eran un peligro. Y creo que me olvidé de hablar de que Sinjanger también falleció joven por problemas de salud, algo que devastó bastante a Mirna. Ahí está, ya se nos está olvidando un hermano. Bueno, a mí se me está olvidando un hermano, ustedes no me están leyendo. Pero bueno, ella tuvo dos hijos, pero aunque no estuvieron totalmente metidos en la política y en la vida de los sultanes, sí tuvieron una gran influencia y sus descendientes fueron muy importantes para las familias aristocráticas del imperio en aquellos años, obviamente, porque ya eran hijas de una sultana, que era hija de un sultán, que era hija de la sultana más poderosa de aquellos tiempos, o sea, obviamente. Entonces, como dijimos, se fue alejando de la política, desapareció de la política, quiso concentrarse con sus hijos, con su esposo, aunque no era una relación con su esposo, digamos, así de te adoro, te amo y te quiero estar contigo toda la vida. Bueno, sí, pero era una relación de respeto mutuo. Pero ahí terminaría la vida de Mirma Sultán hasta donde conocemos. Mirma fallecería el 25 de enero de 1578, ya como una persona bastante alejada de todo lo que tiene que ver con el imperio, un gran apoyo para su hermano, el segundo, durante su reinado. También fue una pieza muy importante en el reinado de su padre, Suleimán, y fue una copia idéntica a las actitudes que tenía Jorge. O sea, ella era la clara representación de que todo se podía. Aunque la vida de mi hermano fue tan magnífica y pintoresca y llena de gracia, de flores y alegrías como nos hacen pensar, obviamente, había guerras, tuvo problemas, traiciones, intentos de matarla. Se puede decir que hasta donde pudo fue feliz dentro del imperio. Muchos pueden criticar al el imperio por las masacres y todo, pero no podemos negar que durante el sultanato de las mujeres tuvieron muchísimo más reconocimiento que muchas mujeres en aquel lado del planeta Tierra, que se llamamos Europa. Ahí sí las dejaban estudiar hasta cierto punto, leer, lo más básico, pero también lo dejaban. Y las sultanas tenían mucho más, así. Aunque eran también, aunque no eran totalmente vistas, porque obviamente no por la religión, llegaron a tener un cierto poder, y mi hermana fue una de ellas, que dejaba en la historia un gran legado técnicamente. Pero bueno, eso ha sido todo por el video de Mirma Sultana. También les recomiendo ir a ver la serie de El Sultán. No es muy histórica, digamos, pero es buena. Te la recomiendo. Está en YouTube. Búsquenla. 10% bien. 100%. Pero bueno, después de la recomendación de una serie que a mí me gusta, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden darle like, seguirme y compartirlo, que me ayudará un montón. Muchas gracias. Tampoco olviden ir a leer mi libro de Astira a Wattpad y dejarme sus comentarios de qué les parece ahí. También estaría muy agradecida por eso, porque ya estoy casi que terminándolo para que lo vayan a leer. Es bastante interesante y espero que les guste y me dejen sus comentarios ahí que les gusta. Y tampoco olviden
seguirme en todas mis redes sociales. Y en el próximo video estaremos hablando sobre, no regresaremos a Inglaterra, aunque tengo pendiente varias esposas de em, Henry VIII, tengo como 3 esposas pendientes, 4, pero no regresaremos por el momento ahí. Nos iremos a Roma y no hablaremos de una princesa total, la definición de la palabra, pero hablaremos de una persona muy conocida en Roma que era hija de un papa. ¿En quién estamos hablando? Estaremos hablando sobre Lucrecia Borgia y todo lo que hubo detrás de ella. Así que espero verlos en el próximo episodio. Los quiero. Bye.